tres grandes grupos. Tenemos el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Continuamente nosotros colocamos y tenemos que saber esto, porque cuando vamos a hablar de la parte ecográfica, nosotros siempre nos ubican en esta zona, no nos especifican. Siempre dicen, se encuentra un objeto, se encuentra una masa, se encuentra un nódulo en epigastrio, en mesogastrio y en hipogastrio. Esas son cosas que ustedes deberían manejar en el momento de realizar o leer una ecografía, porque es la manera en que se lo van a describir. No le van a especificar bien la zona porque no todo es específico, pero la van a englobar en estos tres grandes grupos. Aparte, se divide nuevamente, pasando dos líneas longitudinales y dividimos nuevamente. Ahí sí hablamos del hipocondrio, en este caso sería derecho porque sería una vista ventrodorsal, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, el hipocondrio es hipo porque es debajo, condrio de las costillas, y el apéndice sifoide o la región sifoidea. Estas son las primeras divisiones que va a sufrir o que va a tener el epigastrio. Continuamente pasamos a la región más posterior, nos hacemos más caudal, y aquí sí pasamos al flanco. Flanco derecho, flanco izquierdo y región umbilical. La zona más centrada de la parte, la división de la cavidad abdominal. Hacemos más posterior y nos ubicamos en la región inguinal derecha, región inguinal izquierda y la región púbica. De esta forma nosotros dividimos en 9 segmentos lo que sería la cavidad abdominal. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo la parte o el examen físico más básico de todos, que es la palpación, nosotros tenemos que ubicar en el momento de la palpación qué órganos se encuentran en esta zona. Ejemplo, si nosotros nos ubicamos en hipocondrio derecho, ¿qué vamos a encontrar? Hipocondrio derecho, perdón, epigastrio derecho. Bueno, sí, sería hipocondrio derecho. Hígado. El hígado. El hígado. Que puede ubicar o extenderse incluso hasta la región sifoidea. En región sifoidea podemos ubicar ¿qué? ¿Qué está pegado al hígado? Vaso. Región sifoidea y abarca hipocondrio izquierdo. En este caso estaríamos hablando, no, si podemos ubicarnos acá, sifoidea y epigastrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo, perdón. Aquí ubicaríamos en carnívoros el estómago y en bovinos retículo. El retículo. Después del retículo y en los carnívoros, después del estómago, sí ubicamos en hipocondrio izquierdo el vaso. Cualquier aumento de volumen, cualquier masa, cualquier tumefacción, cualquier dolor, nosotros que ubiquemos nosotros en el hipocondrio izquierdo, nosotros se lo asociamos a lo que sería retículo o vaso. Estamos en bovinos, entonces hacemos más caudal y la colocamos en el flanco izquierdo y ubicamos este gran aumento de volumen que sería el rumen. Comenzamos de esa forma. Después pasamos lo que sería el abomaso, y después a duodeno, yeyuno, pasar toda la parte intestinal, y después comenzamos con los colon. Hace el ilio. El ilio se ubicaría en la región inguinal derecha para hacer conexión con la válvula cepocólica. E iniciamos el colon. Después pasamos a la región retroabdominal, en el retroperitoneo, en el techo de la cavidad abdominal, y hacemos una curva.
hacemos una línea que pasa desde el flanco derecho hasta hipocondrio izquierdo, a hipocondrio derecho, y tenemos el colon ascendente. Lo más dorsal a la cavidad abdominal. Pasamos después. Igualmente nos ubicamos en el retroperitoneo al colon transverso. Y nos vamos en el retroperitoneo o en el techo de la cavidad abdominal, el colon descendente, hasta que llegamos al recto, en la región púbica y A. Todos los órganos que vayamos a conseguir en esta zona tienen un orden lógico. Por ejemplo, si tenemos aquí que una vez que pasa el retículo maso o maso, lo primero que vamos a conseguir entre la región hipocóndrico y sifoideo, pero casi tocando el flanco derecho, vamos a conseguir un órgano anexo, que en este caso sería el páncreas, en paralelo al duodeno. Eso es lo primero que vamos a conseguir, el duodeno. Ya ubicamos el hígado, ya ubicamos el vaso, que serían los órganos principalmente que vamos a ubicar en esta zona. Todo lo que sería intestino, colon descendente, ascendente, y después tenemos los geniturinarios, que sería vejiga en la región púbica, ureter y riñones. Desde hipocondrio izquierdo y hipocondrio derecho. Básicamente lo que vamos a ubicar. Ahora, tomando en cuenta todos estos órganos y todos estos planos que nos presentan o debemos haber aprendido en anatomía, sabemos que si hay un proceso de reticuloperitonitis, porque no ha pasado diafragma, no ha llegado a cavidad pericárdica, sería o ubicaríamos en el epigastrio izquierdo. Ahora, todo evento traumático en esta zona nos hace presumir que quien se está afectando en este punto puede ser el retículo o el hígado. No solamente nos podemos ubicar, porque recuerden que el hígado es un órgano extremadamente grande que se extiende desde el epigastrio derecho, hipocondrio derecho, perdón, hasta región sifoidea. Ahora, esta patología tiene un origen en sí, igualmente como nosotros describimos en la reticulopericarditis traumática, como que es es por causa de la deglución de un objeto metálico, ya sean alambres o cables, que caen en el retículo directamente o procedente del rumen. Los detritos metálicos son más frecuentes encontrados en alimentos procesados y forrajes, por aquellos tiempos donde nosotros tenían esas prácticas de envolver el heno con alambres, predisponían a estos casos, sobre todo aquellos animales que son estabulados. De ahí la condición que sea más observada en los animales estabulados. Los animales más afectados son en un 87% las vacas lecheras, que son las que se estabulan más, las que les aporta más alimento, las que sufren o tienen menos tiempo en el campo, que en el 93% de los casos tienen más de 2 años de edad. Afecta sobre todo a las vacas porque delucen muy rápido, y los factores predisponentes, por supuesto, tenemos vacas gordas al final de la gestación y después del parto. La mediación también puede ser intraluminal, transmural o transdiafragmática para la producción de una reticulopericarditis traumática. ¿Qué vamos nosotros a conseguir entonces en estos casos si tenemos un proceso traumático? Primero, tomando en cuenta que como tal los órganos no tienen fibras nerviosas sensoriales. Ahí no hay sensibilidad. Nosotros cada vez que tenemos un proceso, un dolor abdominal, no nos especifica que si nos duele el hígado, que si nos duele el estómago, nosotros simplemente lo ubicamos en la zona. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un proceso inflamatorio, cuando se inflama, ya sea cualquier órgano, en este caso vamos a ubicarnos en el epigastrio,
Este proceso inflamatorio va primero a tensar el peritoneo, y va a hacer presión o va a ejercer presión sobre la capa muscular. La capa muscular, donde sí va a encontrar fibras sensitivas, que sean actividad de primer orden, actividad de segundo orden, que van directamente al tracto espinotalámico. Al tracto espinotalámico, que sí va a llevar la señalización de dolor. Pero como tal, el órgano no tiene receptores sensitivos. Con esto quiero llegar al punto donde si nosotros nos ubicamos en la lesión en el epigastrio, no vamos a especificar ningún órgano en específico afectado. Y vamos a orientarnos a los órganos que se ubican en la zona. En este caso, como es un objeto metálico que atraviesa el retículo, inflama peritoneo, inflama la zona regional, estira por este proceso inflamatorio lo que sería el peritoneo y ejerce presión sobre la cavidad abdominal a la parte muscular. A la parte muscular, si hay sensibilidad. Entonces, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio en el epigastrio, estamos hablando de bovinos, nosotros nos ubicamos que puede ser un proceso inflamatorio de hígado, de retículo, y puede que encontremos también el vaso, que es menos probable. Lo otro que vamos a conseguir, atonía ruminoreticular de comienzo súbito. El órgano se va a paralizar porque va a entrar en un proceso inflamatorio que va a alterar la placa neuromuscular, en este caso, y va a comenzar y va a producir una atonía. Entonces, esto se va a describir como disminución de los movimientos peristálticos, que lo asociamos más a ruminales. ¿Cuál es lo normal? 1 o 2 por minuto. De 1 a 2 por minuto, los movimientos ruminales. En este caso vamos a aumentar este tiempo de movimientos ruminales porque va a producir una atonía. Si estamos hablando de las vacas lecheras, son las de mayor predisposición porque son las vacas estabuladas, por supuesto va a producir una disminución de la producción láctea. El dolor, la atonía, la disminución de los movimientos peristálticos va a hacer que produzcamos, en este caso para el animal, una anorexia. Entonces el animal va a dejar de consumir alimentos, va a dejar de consumir agua por presencia de dolor en la zona. Esta misma atonía que se extiende por todo este epigastrio va a afectar los movimientos peristálticos a nivel de todo el tubo digestivo y va a disminuir la producción de leche, perdón, de heces. Entonces, este es un animal que va a tener tiempo en el cual no vamos a observar que haya defecado. La fiebre puede estar presente o no, por lo general sí, en este caso porque cuando ya hay una sepsis donde las bacterias invaden lo que sería el peritoneo y hablamos que el líquido peritoneal es completamente estéril, va a producir interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y va a producir, en este caso, puede llegar a la sepsis. Va a presentar una respiración superficial y rápida. No sé si aquí alguien ha sufrido de hepatitis, pero recuerden que cuando hay un proceso de hepatitis, hay un proceso inflamatorio en lo que sería el epigastrio, inflama la zona. Y cualquier movimiento de inspiración va a ejercer presión sobre la zona y va a generar dolor. Porque, vuelvo y repito, va a hacer presión sobre el diafragma hace presión sobre el retículo y el retículo hace que haya más presión sobre la capa muscular, que sí hay receptores sensitivos. Entonces, cada vez que vaya a inspirar, va a generar dolor. Por eso van a ser movimientos más superficiales y de forma rápida, porque no puede hacer una inspiración constante y sostenida. El animal va a tener el raquis arqueado o se va a colocar en una posición de cifosis. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la ubicación
en el epigastrio, él lo que va a hacer es disminuir esa presión que ejerce el órgano sobre la parte muscular. ¿Y cómo lo hace? Simplemente encorvándose. Entonces, igual que uno, cada vez que tienen una fase, un evento de gastritis, siempre hay dolor sobre la zona y lo primero que hace es encorvarse buscando un alivio de este dolor o de esta presión principalmente. Va a haber eluctancia en los movimientos, va a haber mugidos, por supuesto expresión del dolor, mugidos producidos por la presión en la generación reticular, no incurvación fisiológica al pellizcamiento de la cruz. Esto es uno de los signos diagnósticos que vamos a mencionar. Y los gemidos son detectados auscultando la tráquea. Normalmente ellos son animales que tienen mucha tolerancia al dolor, son animales que tienen un umbral del dolor muy alto. Entonces cada vez que vamos a hacer la palpación no es que van a gritar o van a generar dolor como pequeños animales. Ellos por lo general tenemos que auscultar a nivel de tráquea si en el momento que hacemos presión hay una expresión de dolor. Ahora, son animales que vamos a conseguir de esta forma, en esta posición, con el raquis arqueado, que sería la posición de cifosis. El animal siempre va a estar en cifosis, porque si tenemos alterado lo que sería el retículo que está inflamando la zona, está ejerciendo presión sobre la capa muscular, específicamente en el hipocondrio izquierdo, ¿ok? El animal siempre va a encorvarse de forma natural para aliviar el dolor. Entonces vamos a conseguir animales así, animales así, en una posición de cifosis. Igualmente va a disminuir la producción láctea, va a generar dolor, el animal va a presentar ruido, va a tener respiraciones superficiales, porque todo se basa en el dolor. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, se basa en el examen físico completo y sistemático. Nosotros tenemos que explorar cada órgano por separado. Y los resultados obtenidos de las pruebas inductoras del dolor, especialmente aquellas que se ubican en el ángulo costo-esternal izquierdo a nivel del cartílago cifoides, por el área afectada. Entre estas se describen la prueba de Gotzen, o la prueba del palo, que también se menciona, o la prueba de Williams, y la prueba de Scott o de la Cruz. Se puede hacer mediante también radiografías y ecografías, igualmente como lo habíamos descrito en reticulopericarditis traumática, la determinación de neutrofilas con desviación a la izquierda y presencia de gránulos citotóxicos acompañada con una elevada de los leucocitos. Esto puede sí o no, porque si toman en cuenta y recuerdan un poco lo que sería diagnóstico para los bovinos, ¿cuál es la relación neutrófilo-linfocito? 30 ¿quién? 30 neutrófilos, 70 linfocitos. En el caso de los bovinos, tienen que tomar en cuenta que cuando lean una hematología, para que un animal entre en leucocitosis, tiene que ser una infección cavital. Llámese infección como, bueno, en este caso si puede ser una peritonitis, una fiometra, un empiema. Pero a la fase inicial, el animal no va a presentar una leucocitosis, sino que va a presentar es una inversión de valores. Va a aumentar los neutrófilos hasta un 50% con 50% de linfocitos. Y así nosotros vamos a deducir el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque para que ellos entren en una fase de leucocitosis tienen que estar muy avanzados. En la fase inicial no lo vamos a conseguir. Entonces puede estar leuconormia con fórmula invertida. Ahí ya detectamos el primer paso, que sería una desviación a la fórmula que nos describe un proceso inflamatorio e infeccioso. Lo que sería para tanto los equinos como para los bovinos, para nosotros confirmar un proceso inflamatorio a pesar de que no haya una leucocitosis en la fase inicial, nosotros tenemos que medir siempre
fibrinógena. Hay estudios que describen que animales, como en este caso los bovinos, para poder detectar un proceso inflamatorio infeccioso, tiene que coordinar la presencia de fórmula invertida con un aumento del fibrinógeno por encima de los 400 miligramos por decilitro. Por encima de los 400 miligramos por decilitro. Esto ya nos confirma que sería un proceso inflamatorio. Perdón. La abdominocentesis, cuando resulta productiva, una peritonitis generalizada, tiene un alto grado de correlación. La laparotomía exploratoria sería en este caso el punto crítico o el gol estándar para la identificación de la reticuloperitonitis traumática, porque estaríamos ahora observando directamente la zona afectada. Y aquí estamos observando lo que sería la prueba de Gotzen o la prueba de Palo, que no es más que nos ubicamos en epigastrio. Cuando estamos en epigastrio, con ayuda de alguien, en el otro lado, colocamos en paralelo al animal, colocamos un palo, literal, por debajo del animal y hacemos presión hacia arriba. Cuando hacemos presión sobre esta zona, el animal, por supuesto, siempre va a ser evitarlo, va a generar dolor, entonces van a generar mugidos en esta zona, por eso tenemos que estar muy pendientes en lo que sería la tráquea, y sería una prueba de Gotzen positiva. Un animal sano, nosotros cuando hacemos este tipo de pruebas no hay ningún estímulo, el animal simplemente no responde. Pero en este caso sí va a responder y va a generar dolor para esta prueba. Después tenemos la prueba de la cruz, que no es nada más que si el animal nosotros le hacemos presión sobre la cruz, ubicando básicamente lo que sería el hipocondrio izquierdo y la región sifoidea, normalmente nosotros hacemos presión y el animal se va a encorvar. Pero cuando hay un proceso inflamatorio ubicado específicamente en epigastrio, él va a estar renuente a la encorvación. Entonces lo describe como la prueba de la cruz positiva. Lo podemos hacer en la parte abdominal, el animal puede responder en la parte cervical, pero en las regiones a nivel de la cruz el animal no va a ejercer esa huida o ese movimiento. Por ende, la resistencia a esta prueba nos hace o nos confirma positivo el dolor en la zona afectada, específicamente en el epigastrio. No estamos describiendo al 100% de que quien está afectado es por una reticuloperitonitis, sino simplemente describimos que en esta zona en específica hay dolor. Porque vuelvo y repito, los órganos no tienen órganos sensoriales específicos, simplemente se describe la zona por bloque, sobre los órganos que se ubican ahí. El tratamiento, por supuesto, durante 48 horas mantenemos el animal en un plano inclinado, igual como lo hicimos en la reticuloperitonitis, pericarditis, antibioterapia, fluido intravenoso y nutrición parenteral, simplemente para evitar los movimientos, comenzando que el animal está en una fase de atonía, entonces los movimientos luminales también van a estar alterados. Hacer que el animal ingiera un imán reticular al que se adhieren los objetos metálicos, que esta es la forma preventiva como nosotros describimos en reticuloperitonitis. En la parte de tratamiento como tal, en la corrección, si el animal tiene una buena genética, o sea, tiene importancia genética, hacemos ruminotomía. Pero por lo general, con estos animales donde ya genera un proceso de peritonitis, va a generar pérdidas porque un tratamiento de largo tiempo va a generar dolor, no siempre responde. Por eso, si no hay solución, siempre se dispone del animal, se beneficia. Para ello siempre se recomienda la prevención. Y esto lo hacemos mediante el animal que habíamos descrito al principio como lo que era la reticuloperitonitis traumática y reticulopericarditis traumática. Ahora, tenemos otro fenómeno, este es poco común,
pero sí puede presentarse, que es la indigestión vagal o el síndrome de Hoffmann. No soy muy bueno pronunciando el inglés, pero vamos a describirla. Primero, cuando hablamos del síndrome vagal o la indigestión vagal, ya asociamos a que el proceso es de tipo nervioso específico, donde se altera el décimo par craneal, que lo llamamos también neumo gástrico o el popular vago. El décimo par craneal. Cualquier alteración sobre la superficie o sobre la estructura, sobre la inervación de este órgano, ya sea desde la región cervical, porque recuerden que es un par craneal, y si es un par craneal se origina en médula oblongada, en el puente de Baróleo, a nivel cerebral, donde va a ejercer su recorrido desde el puente de Baróleo, va a ir en paralelo a la carótida y se va a extender hasta la cavidad torácica y nuevamente atravesando hasta la cavidad abdominal. Cualquier alteración que sufra este nervio en cualquiera de estos segmentos puede generar una indigestión vagal, porque altera la tonía de la capa muscular. Ahora, es una enfermedad secundaria a las lesiones del nervio vago. Si es la rama dorsal, afecta al rumen y retículo, produciendo en este caso un síndrome de indigestión vagal anterior. Paraliza el orificio del retículo o masal, produciendo una indigestión del retículo y una distensión del retículo y del rumen. Entonces, cada vez que vayamos a observar una indigestión anterior, lo primero que vamos a ubicar es un proceso de distensión abdominal unilateral. Ubicamos en flanco izquierdo, porque estamos viendo el animal en una posición posterior, y en el flanco izquierdo, donde se ubica el rumen, siempre va a estar aumentado, mientras que en el flanco derecho va a estar básicamente plano. ¿Qué nos descarta aquí? Timpanismo. Porque el timpanismo tiende a ser uniforme. En este caso, la indigestión lo que va a producir es una atonía de la zona regionalizada y no va a afectar en las primeras fases el lado derecho. Pero cuando hay una lesión en la rama ventral que afecta omaso y abomaso, que es cuando ya pasa de retículo a omaso y abomaso, sí afecta la zona posterior. Entonces, ya no solamente se detiene, en este caso, el síndrome de Hoffmann posterior, que causa parálisis parcial del pasaje del alimento en el orificio vaso o abomaso duodenal, lo que sería el estómago verdadero en conexión con el duodeno, produciendo un proceso inflamatorio en todos los estómagos, un proceso de distensión en todos los estómagos, y aquí se lo observaríamos más uniforme, porque es la parálisis total. Es poco común, porque normalmente cuando nosotros vamos a hacer una ruminotomía, para la liberación del gas no hay corrección en esta zona. El animal no responde después de la ruminotomía a la liberación de los gases. Y en este caso va a producir un timpanismo gaseoso. ¿Cuál es la etiología? Cuando hablamos de este síndrome anterior, está asociado generalmente con la migración transmural de cuerpos extraños en el área reticular, o sea, a consecuencia de una reticuloperitonitis traumática o reticulopericarditis traumática, que simplemente esto es un animal que se logró recuperar, pero lesionó la zona y afectó en este caso el nervio vago, ya sea en su rama dorsal o en su rama ventral. Las causas más correlacionadas al síndrome de Hoffmann posterior son las alteraciones del píloro,
como secuelas del bulbo o maso abomasal, que también puede generar porque ejerce presión sobre este nervio. El carácter crónico o insidioso es un comienzo lento. El animal no va a estar en un periodo de 24 horas que se va a distender directamente, sino que va a ser de manera progresiva, sobre todo en la zona del flanco izquierdo, sin alterar el flanco derecho, ya sea cuando estamos hablando del síndrome de Halpern anterior o el posterior. Entonces, esto es un animal que, como sufre atonía, los movimientos ruminales van a estar disminuidos, entonces la liberación o el proceso va a ser de comienzo lento, varios días de duración antes de los signos clínicos como tal. Va a generar, por supuesto, anorexia porque no hay movimientos peristálticos y va a tener una pérdida de peso, porque recuerden que todo se basa en la fermentación y en el movimiento del alimento o del bolo alimenticio a nivel del rumen. Como hay una alteración a nivel neuronal, no va a haber movimientos y va a generar una falla en la digestión, lo que va a alterar, por supuesto, la absorción. Entonces va a generar consecuencias de distensión abdominal, va a generar heces escasas y pastosas, y los signos vitales se mantienen constantes porque, vuelvo y repito, es una alteración nerviosa. Entonces, leucocitos van a estar normal, hematíes pueden que estén simplemente con hipocromía porque no hay absorción de nutrientes. Hipomotilidad o atonía ruminal podemos conseguir, y recto vacío con mucosidad. Para estos casos, cuando nosotros vemos un ejemplo lógico de la zona, es que si no hay movimientos a nivel de esta zona, el animal no va a generar esos movimientos peristálticos. Por ende va a haber un aumento de la carga bacteriana. Este aumento de la carga bacteriana va a hacer que se alteren las concentraciones de los ácidos grasos volátiles, porque sí se van a seguir produciendo porque son las consecuencias de las bacterias. Ellas no se alteran, ellas van a estar estáticas. Por ende, siempre va a haber una migración o una diarrea, va a producir un aumento de la extravasación de líquido por un carácter osmótico. Por eso siempre vamos a conseguir mucosidades a nivel del recto. No va a haber bolo alimenticio, va a haber un exceso de la producción de moco. El diagnóstico se realiza en base a su carácter crónico e insidioso, porque si nosotros comenzamos con un tono o con un aumento de la distensión a nivel reticular, a nivel del flanco izquierdo, vemos que esa zona está distendida, nosotros lo primero que pensamos es un timpanismo, hacemos ruminotomía, vaciamos el gas, que es la consecuencia, pero una vez que nosotros hacemos esto, igualmente va a reincidir y se va a volver crónico, porque el problema es que se va a erradicar en la disminución o en la atonía a nivel muscular del rumen y el retículo. Los signos clínicos y el hecho remarcable de la distensión abdominal acentuada sin alteración de los parámetros vitales. Vuelvo y repito, no altera ninguna otra cosa. La hematología, la química, todo va a estar dentro de sus parámetros normales. El tratamiento, el pronóstico siempre es malo. ¿Qué pasa? Cada vez que hay una alteración a nivel de un nervio en cualquier lado, los nervios, para generar un callo nervioso, que es la unión de los segmentos que pueden estar alterados en un nervio, demoran años. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Las personas en coma. Las personas que entran en coma, siempre hay alteraciones porque se segmenta un nervio, porque no hay continuidad del impulso nervioso, y para que se genere este callo, para que vuelva a haber esta conexión, para que vuelva a ser sinapsis, demoran muchos años. Y eso es lo que vemos nosotros en las películas, que son personas que están por más de 10 años, 15 años en coma.
muchos años para que se pueda generar, no es como el resto de los tejidos. Esto tiene que pasar demasiado tiempo para que puedan volver a ser sinápticos. Y esto no es algo que va a esperar a que se regenere para volver a comenzar los movimientos abdominales. Empiezan los signos clínicos porque quien se altera es la vía digestiva. Por ende, siempre el pronóstico es malo, comenzando con la atonía abdominal. Y el tratamiento no es recomendable, porque ¿cómo hacemos para la estimulación de la reparación de estos nervios? No hay. Nosotros siempre utilizamos, cuando hablamos de tratamiento de las vías nerviosas, que cuando lo vamos a tocar mucho cuando pusimos el tema de nervioso, utilizamos mucho tiamina, vitamina B1. Eso es correcto. Cada vez que nosotros pensemos en un tratamiento que pueda generar alivio de las vías nerviosas o que estimule las vías nerviosas, nosotros utilizamos tiamina. Sobre todo cuando vayamos a hablar de las alteraciones musculoesqueléticas en aquellos animales que se las pasan echados y que ejercen presión sobre sus miembros, vamos a colocarle tratamiento tiamina. Es lo que siempre se recomienda para reparar los nervios que en este momento por presión, porque el animal va a estar echado y va a generar isquemia. Pero en este caso, cuando nosotros diagnosticamos, porque reparamos, hacemos ruminotomía, vaciamos lo que sería el contenido de gas y continúa, persiste, se hace crónico e insidioso, pero de carácter lento, nosotros confirmamos que esto es una ingestión vagal y no tiene tratamiento. Por eso el pronóstico siempre es malo. Para estos casos siempre se beneficia el animal. Después hablamos de algo que ya he mencionado anteriormente en otras materias, que es el timpanismo ruminal. En el caso del timpanismo ruminal, no hablamos, como siempre lo describimos, en la acumulación excesiva de gases en el rumen, lo cual produce una característica de distensión de los cuadrantes abdominal izquierdo, que a medida de que van avanzando, pero de manera más corta en relación al tiempo, y afecta tanto flanco izquierdo como flanco derecho. Flanco izquierdo y flanco derecho. Entonces tenemos un animal globoso. Cuando lo vemos en una vista posterior, está de forma uniforme. Podemos observar aquí, como si aquí estamos observando la apófisis transversa de las vértebras lumbares, y aquí podemos observar cómo se hace de forma globosa, porque afecta toda la zona. Ok. La etiología. El timpanismo es consecuencia de una falla del mecanismo del eructo. Por eso que cuando nosotros hablamos de timpanismo y estamos hablando de alteraciones u obstrucciones del esófago, cualquier alteración que pueda obstruir la salida de los gases producidos por el rumen, o sea, el mecanismo del eructo, va a generar un timpanismo. Alteraciones mecánicas o funcionales en cualquier punto de las vías mecánicas del eructo pueden generar un timpanismo, pero de carácter gaseoso, porque va a haber mucho gas libre, no se puede excretar, que es lo que normalmente vamos a observar. En forma del gas puede ser espuma mezclada con material ingerido o timpanismo espumoso. Este es uno de los más comunes, de los poco comunes, de acuerdo a la alimentación del animal. ¿Cuál es la etiología? Puede ser un timpanismo por alteración a nivel esofágica, que lo ya habíamos descrito anteriormente, ya sea por intraluminal, por el consumo de un cuerpo extraño, intramural, por un papiloma, granuloma o tétano, extraluminal, por una linfadenopatía mediastinal, o posicional, recumbencia o hipocalemia, calcemia o postquirúrgica, disfunción de la motilidad, inactividad muscular, hipocalcemia o las alteraciones por nosotros colocar inhibidores
o agonistas de los receptores alfa-2, vancomicina, atropina, también receptores competitivos, adhesiones reticulares, úlceras abdominales, injurias a nivel nervioso, específicamente en el nervio vago, lo que ya habíamos descrito con el síndrome de Hafland, medio ambiente ruminal anormal, sobrecarga ruminal o una acidosis láctea, que la vamos a describir más adelante, sobrecarga, impactación ruminal con inactividad microbiana, alteraciones de la microflora o la microbiota intestinal, en este caso la microbiota ruminal, y putrefacción, la misma alteración de la microbiota. Severa distensión ovomasal, desplazamiento del abomaso al lado izquierdo, que es una de las características más comunes que vamos a observar. Ahora, nosotros hablamos del timpanismo espumoso, porque el timpanismo gaseoso es un poco más sencillo, pero cuando hablamos del timpanismo espumoso, es una enfermedad primaria, en donde los gases del rumen quedan atrapados en pequeñas burbujas dentro del contenido ruminal anormalmente viscoso. Algunas de las alteraciones, algunos pastos o algunos alimentos siempre van a generar grandes cantidades de una sustancia espumosa, que la llamamos normalmente saponificable. Saponificable o las productoras de jabón. Hay ciertos pastos, ciertas gramíneas que generan estas sustancias saponificables, que no es lo mismo que saprófita. Cuando hablamos de saprófita, mencionamos que está en el ambiente. Saponificable es productora de jabón, que son términos que tienden a confundirse. Que producen las bacterias, reacciones de engorde y partículas finas. ¿Por qué? Porque también cuando se le da alimento concentrado en pellets muy finos, puede generar, a consecuencia de alteración de la microbiota intestinal, de la microbiota ruminal, la generación de espuma. 2. Proteínas leguminosas en crecimiento también tienen otros pastos saponificables que están en las espumas espuma insoluble estable. Ahora, la presión ejercida de forma directa sobre el diafragma e indirectamente sobre el corazón y el pulmón deprime los sistemas respiratorios y cardiovasculares. Una de las alteraciones que nosotros vamos a observar cada vez que vamos a presentar, ya sea un timpanismo espumoso o un timpanismo gaseoso, es la presión que ejerce el rumen en el momento de la digestión de impedir la distensión del diafragma. Entonces siempre vamos a conseguir como signo clínico una taquipnea y una taquicardia. Por esta misma presión que ejerce el rumen. Ahora, en estos casos, cuando los animales están en potreros y no sabemos cuál es el alimento que ellos están consumiendo a nivel de potrero, nosotros siempre conseguimos los animales muertos, con el abdomen distendido. Porque esto pasa a ser una urgencia en la parte de los grandes animales, específicamente en los bovinos o en los rumiantes. Animales que pastorean. Se timpanizan después de 1 a 4 horas en el prado, dependiendo de cuál sea la causa que desencadene la formación, ya sea de mucho gas o de espuma. Usualmente ocurre en las primeras semanas de pastoreo. El pasto espumante producido por leguminosas, granos de cereales, entre otros, puede generar este timpanismo espumoso. Distensión de la fosa paralumbar izquierda con agrandamiento abdominal y disnea son de los signos clínicos que vamos a conseguir, y muerte en un intervalo de 1 a 5 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, gran contenido de gas en el rumen, lo que sería completamente distendido por la acumulación de estos gases, y zonas que van a estar desgarradas en algunos casos por la obstrucción, en este caso a nivel esofágico, porque la causa fue una alteración, una alteración intraluminal. Pero lo más característico es
el rumen completamente distendido. El diagnóstico del timpanismo no es difícil, lo complicado es establecer el diagnóstico etiológico. A esto quiero decir, tiene que hacer una buena historia, qué es lo que consume el animal, cuál es su hábito de pastoreo, cuáles son los pastos que abundan en la zona, y un examen físico completo donde nosotros podemos observar el animal en una vista posterior y podamos observar si está uniforme o hay un aumento de la distensión, comenzando por supuesto con los movimientos peristálticos. La posibilidad de la introducción de una sonda oroesofágica es característico para el diagnóstico de un timpanismo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos o presumimos de que hay una alteración a nivel del esófago, una vez que nosotros introduzcamos la sonda, encontramos una zona de resistencia, pero logramos atravesarla y liberemos el gas, corregimos el caso, por lo menos el timpanismo. Eso es algo así como cuando hablamos del taponamiento cardíaco o la efusión pericárdica. Una vez que nosotros liberemos la presión ejercida sobre el órgano afectado, corregimos el caso. El problema es cuál es la causa de la acumulación de estos gases. Puede ser a nivel esofágico, puede ser por alteración de la flora. Pero ¿qué pasa? Si el tubo pasa fácilmente, pero no se libera gas únicamente, se libera una pequeña cantidad de ingesta espumosa si pensamos en un timpanismo espumoso. O el tubo no pasa, una alteración a nivel intraluminal, luminal o transluminal. El tubo pasa con resistencia y libera gas luminal, entonces ya pensamos en un timpanismo gaseoso. Estas son dos cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si sale o no sale gas. Porque aquí podemos descartar cuál es el origen de cada uno y no menos importante, cuál sería su tratamiento. La cuarta posibilidad es que el tubo pase fácilmente y libera gas ruminal, que es el más sencillo. Ahora, el tratamiento racional del timpanismo depende de su etiología. Cuando es agudo, es una urgencia, pero lo liberamos fácilmente, ya sea por atravesar una sonda oroesofágica o una ruminotomía si no es posible. Se debe actuar rápidamente para liberar o obliterar la causa inductora. En caso de que no sea urgente y ser espumoso, se administran agentes antiespumantes, pero es una de las cosas más sencillas que nosotros podemos hacer por lógica. Cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un timpanismo espumoso, nosotros vemos que atravesamos la sonda y en el momento de que atravesamos la sonda no sale gas, sino que el animal siempre mantiene esa distensión, pero se ve que el animal está en timpanismo, pero nosotros ya llegamos a lo que sería el rumen. Ya confirmamos en ese caso que sería espumoso, un timpanismo espumoso. La lógica dice que si es una espuma, es una sustancia saponificable o un jabón, la mejor forma de tratarlo es contrarrestar este jabón. Y hay un ejemplo que yo siempre uso, que no se les va a olvidar, es cuando ustedes se lavan el pelo. Cuando ustedes tienen tiempo sin lavarse el pelo, ustedes en la primera toma, en el primer baño, ustedes se echan espuma en el pelo, no genera espuma. ¿Por qué? Porque el pelo está grasoso. Uno cree que simplemente, en este caso, en la primera zona, en la primera parte, uno siempre libera y excreta la cantidad de grasa del pelo. Después de que se lava y pasa al segundo lavado del pelo, sí va a generar espuma, porque sí va a interactuar lo que es esta sustancia saponificable con el agua y la superficie capilar. Y ahí sí genera espuma. Bueno, si se lava, saben lavar el pelo, tienen que lavárselo 2 veces. Con esto quiero decir que si nosotros sabemos que en el momento que pasemos la sonda y no sale gas, no se distiende, sino por el contrario, sale un contenido espumoso, escaso, ¿cuál es el tratamiento? Pasar sustancias grasosas que contrarresten este jabón. Por eso tenemos el aceite mineral. Medio litro de aceite. Cuando nosotros atendemos grandes animales, ya sea por la parte de bovinos, por la parte de equinos,
algo indispensable que tiene que tener en la maleta es el aceite mineral, porque es una de las causas más comunes de las consultas o de la clínica, no solamente de grandes animales, sino de los pequeños animales. Esta es la segunda, cuando nosotros hablamos de la parte digestiva, la segunda causa de consulta es el sistema gastrointestinal. ¿Cuál ustedes creen que sea la primera causa? La primera causa de consulta. La reproducción. ¿Cuál? La reproducción. No. No. En todos los animales. ¿Del qué? ¿Cuál sería la primera causa de consulta? ¿Qué es lo más visible del animal? Anorexia, no, también. La piel. Ah. La primera causa de consulta es dermatológica. Y la segunda causa es digestiva. Estos son los dos primeros pasos, los dos primeros causas de consulta en la clínica, ya sea de grandes animales o de pequeños animales. La dermatología y la gastroenterología. Y la tercera. Bueno, la tercera medida que va pasando puede ser nervioso, puede ser geniturinario, puede ser respiratorio. Todo depende de cuál sea el ambiente. Pero estas dos son las principales causas, porque siempre se consumen algo que les puede alterar la flora, o siempre hay alteraciones por dermatofito, por infecciones a nivel de piel, pero es lo más visible. Entonces el animal o el dueño en este caso simplemente va a observar la alteración a nivel de la piel en el animal y lo va a llevar a consulta, que es la causa más común. En caso de timpanismo de gas, que no es gas libre, no urgente, se puede liberar el gas inmediatamente en la intubación esofágica. En los casos crónicos y recidivantes se debe realizar una ruminostomía o una fístula, una ventana quirúrgica que pueda alterar, que pueda facilitar la salida de este gas de forma crónica. Entonces, en este caso nosotros colocamos las válvulas. Tenemos en el flanco izquierdo, colocamos una válvula, con una válvula check por supuesto, que pueda liberar este gas. Puede tenerse presente que la descompresión de la víscera ruminal es solamente un procedimiento sintomático. Porque cuando hablamos de timpanismo, al principio no sabemos cuál es la causa. Y que el timpanismo es la manifestación clínica de un procedimiento de base. O sea, el timpanismo es algo secundario, ya sea por alteración de la flora, por alteración del gastrointestinal, por el consumo de alto contenido de gramíneas, o un pasto específico que puede alterar la microbiota intestinal. Para estos casos siempre se recomienda la prevención. Los lotes de engorde y lecheros se adaptarse a la ingestión de gramíneas y leguminosas a sus necesidades, o sea, no estar en una alimentación sui generis, todo lo que quiera, al límite, todo lo que quiera consumir, sino que tiene que tener una relación gramíneas-leguminosas para que no se altere su flora intestinal. El control de los pastos espumogénicos, saciar los animales antes de salir a pastoreo, añadiendo heno al 30% en cuanto a la ingestión antes de llevarlos a los potreros. Claro. Esto es en cuanto al control, porque sabemos que la finca tiene alto contenido de pastos generadores de espuma, pero para el dueño a veces es insostenible. El control de los tamaños de las partículas del concentrado es importante en el momento de nosotros pensar cuando hablamos de timpanismo. Por eso que los pellets o el alimento concentrado, o la forma en que viene el alimento concentrado de los grandes animales, son pellets grandes. Porque esos pellets, una vez que entran en el rumen, las bacterias tienen que digerirlo para poder consumirlo poco a poco. Si nosotros damos pellets pequeños, la bacteria lo va a digerir fácilmente y va a producir alto contenido de gases, de ácidos grasos volátiles y de metano, que es el gas que se libera en el eructo.
el métano. Agentes espumogénicos, antiespumosos, perdón, en el agua del alimento también puede generar de forma preventiva la formación de timpanismo gaseoso. Como en este caso, el poloxaleno es un agente o un fármaco que normalmente se lo agregamos tanto en el agua como en el alimento para evitar la formación de espuma. Y la administración de ionóforos como la monensina, que también puede disminuir la formación de espuma. Ahora, saliendo un poco del timpanismo, vamos a hablar de la acidosis nominal, que puede también ser una de las causas o de lo que pasa cuando hay un timpanismo gaseoso. Comenzando por este punto. Puede llegar aquí y generar timpanismo por alta producción de gas o simplemente puede generar diarrea, pero primero va a generar lo que se llama una acidosis luminal. Nosotros cuando hablamos de grandes animales vemos que el consumo de granos tiene que ser reducido, porque ustedes saben cómo los animales generan proteínas. Los grandes animales, o sea, ¿cómo generan proteína? Porque los carnívoros, perfecto, se consumen el músculo se degrada, absorbemos aminoácidos y generamos proteína. Pero ¿cómo lo hacen los grandes animales? ¿Cómo lo hacen? A consecuencia de las bacterias por los ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son los ácidos grasos volátiles? Propiónico, acético, butírico, propiónico y acético. Pero ¿cómo pasa esto? Pasa el alimento, pasa los gramíneas, en este caso los pastos finos. En este caso, cuando llegan al rumen, lo hacen las bacterias. Las bacterias usan, fermentan, degradan estos pastos y generan estos ácidos grasos, pero en una cantidad moderada. Los granos tienen alta cantidad de proteínas, sí, alta cantidad de proteínas. Para los monogástricos, no, porque a pesar de que los granos tienen desde un 80 a un 90% de proteínas, lo que se absorbe para los monogástricos puede ser de un 10 a un 20%. A pesar de que sí tiene alto contenido de proteína, pero no es absorbible. Caso contrario, los animales fermentadores, como lo son los bovinos, los caprinos, los ovinos y el peor de todos, que son los equinos. Estos animales fermentadores, cuando entran en altos contenidos de proteínas a consecuencia de los granos, quien la va a degradar sí van a ser las bacterias. Ellos sí degradan esa cantidad de proteínas, la digieren y generan altos contenidos de ácidos grasos volátiles. Pero ¿qué pasa? Recuerden que la bacteria siempre tiene que estar en armonía, en simbiosis. En simbiosis. Todos tienen que estar al mismo nivel. Cantidad de bacterias, cantidad de hongos, cantidad de parásitos. Todo ello se encuentra a nivel ruminal. Pero nosotros empezamos a generar grandes o a dar en la alimentación alto contenido de granos, alto contenido de proteínas. Estas proteínas lo primero que van a hacer en el momento de la degradación es disminuir el pH. Disminuye alto contenido de pH porque genera altos contenidos de ácido. ¿Y quiénes son los primeros que se mueren? Las enterobacterias.
por eso se llaman enterobacterias, porque pertenecen a la flora intestinal. Llámense E. coli, Proteus, Klebsiella, ¿sí? Enterobacter. Todos estos bacilos gram negativos forman parte de lo que sería la microflora intestinal. ¿Qué pasa? Si empezamos a disminuir el pH, aumentar las concentraciones de hidrógeno a nivel intestinal, que se va a unir por supuesto con el cloro y va a generar alto contenido de ácido clorhídrico, van a morir las bacterias que no soportan esta cantidad de ácido esta cantidad de ácido. En un medio ácido no lo van a soportar. Entonces ellas empiezan a eliminarse. Se empiezan a eliminar y crecen los gram positivos, los gram positivos que tienen un poco más de tolerancia, por ejemplo el Streptococcus bovis, que a medida de que va degradando este alto contenido de granos, genera altos contenidos de ácido láctico y de ácidos grasos volátiles. Y empieza a generar, el animal empieza a generar tanto gas que puede llegar al punto de desimpanizarse, pero el punto está de que genera tanto ácido láctico que el pH comienza a pasar de 6 a 5 y después a 4.5. A pesar de que es un 0.5%, es mucho para las bacterias. Medio ácido para las bacterias es básicamente invivible, es inviable. Los microorganismos empiezan a morirse. ¿Y quiénes quedan? Los lactobacilos. Lacto, porque crecen en altos contenidos de ácido láctico. Y estos lactobacilos hacen que Streptococcus bovis, parte de la flora intestinal, en ayuda a la degradación de estos contenidos de granos, mueran. Y queda solamente el único que puede soportar alto contenido de ácido láctico y vivir en bajas concentraciones de pH, en un medio completamente ácido. Esto trae como consecuencia que él, que por su nombre, como su nombre lo dice, es el lactobacillus, cuando tiene todavía grandes cantidades de granos, que va a generar más ácido láctico. Esta alta concentración de ácido láctico hace que el pH decrezca a 4.5, algo que es completamente inviable para muchos microorganismos. Y aquí es donde nosotros hablamos de que este animal está en disbiosis. Tiene que estar en simbiosis, pero cuando se altera esto pasa a disbiosis, porque hay alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué persiste? El lactobacillus, que genera ácido láctico, que hace disminuir el pH. Un alto contenido de ácido a nivel ruminal hace que aumente la presión oncótica a consecuencia de este aumento de ácido láctico. Si hay un aumento de esa presión oncótica, va a generar una ósmosis, una extravasación de líquido de la pared intestinal hacia el rumen. Entonces empieza a acumular grandes contenidos de agua a nivel intestinal, porque comienza primero como alto contenido de gas, solamente sobrevive el lactobacilo, genera alto contenido de gas, pero también genera alto contenido de ácido láctico, crece mucho lo que sería la concentración del pH a nivel intestinal, aumenta esta presión oncótica y el cuerpo lo que hace es que por lo menos libera mucha cantidad de agua a nivel del rumen para disminuir estas concentraciones, actuar como un efecto buffer sobre este exceso de ácido láctico y empieza a acumularse agua. ¿Qué es lo primero que pasa al animal? Todo el agua o todo el líquido que está a nivel de los vasos sanguíneos se va para el rumen y lo primero que va a hacer es una deshidratación.
Este es el primer paso que va a generar en el animal que está en acidosis ruminal. El animal va a entrar en una fase de deshidratación. Ahora, alto contenido de agua a nivel ruminal. Con este aumento de la presión oncótica va a generar aumento cuando ya pase retículo, maso o abomaso, un aumento de esta presión oncótica, entonces empieza a liberar agua a nivel no solamente ruminal, sino a nivel intestinal, en duodeno, yeyuno e ilio. Esto va a tener como consecuencia diarrea. Una diarrea de tipo osmótica, una diarrea líquida, pero no menos importante, líquida y ácida. Una diarrea líquida y ácida. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a observar en este animal entonces? Primero, las heces van a estar completamente líquidas y hay algo que se llama, algo como un caso clínico, una morfología característica de estos casos, es que va a generar una dermatitis a nivel caudal. Lo que llamamos una dermatitis química por este contenido de ácido láctico en combinación con el agua. Entonces son animales que van a estar deshidratados por alto consumo de alta cantidad o altas diarreas líquidas y ácidas, generando una dermatitis química. Esto es lo que normalmente pasa cuando se le da grandes contenidos de granos. Pero esto es a nivel ruminal. Lo malo, y aquí tienen que tomar en cuenta, y se los digo ahorita, pero se los voy a repetir cuando les vaya a dar cólico, es que en los equinos está contraindicado la ingesta de granos. Porque así como lo hace a nivel ruminal, pero que puede generar alto contenido de gases volátiles, ellos se liberan por el mecanismo del eructo y liberan la presión. Ahora, ¿dónde fermenta el equino? En el intestino grueso y en cielo, por allí atrás. Pasa al estómago, de estómago pasa a lo que es el intestino delgado, de donde se la digestión, todo, la absorción de los principales nutrientes, y después pasa a la fermentación a nivel de ciego y de colon, ascendente, descendente, descendente anterior, descendente posterior, derecho, izquierdo, después hace su flexura pélvica para después pasar a ser colon descendente, ascendente superior derecho y superior izquierdo. Cuando lleguemos al intestino de equino lo vamos a volver a ver. Pero primero, el equino no puede vomitar. Principal punto. Entonces no tiene esa liberación de gases. Y no menos importante, es a nivel de ciego. O sea, tendría que recorrer todo el intestino delgado, llegar al estómago para poder salir. Entonces, primero, el recorrido es muy lejos, y segundo, el cardio está cerrado. ¿Y para atrás? ¿Ah? Y por hacer que se tire un pedo. Lo que pasa es que por la parte de atrás tenemos algo que llamamos la flexura pélvica, que ya lo vamos a hablar cuando lo consigamos, cuando lleguemos al tema. ¿Qué va a generar esto? Que en el equino, administrar granos va a generar un timpanismo a nivel del ciego, que va a tener como consecuencia el tema que vamos a ver más adelante, que es el cólico equino. El cólico, una enfermedad altamente mortal para ellos. Ahora, esta enfermedad se da básicamente con esta diapositiva. Pero vamos a continuar. De todas maneras, la etiopatogenia simplemente se basa por alto consumo de granos, alto contenido de proteínas a nivel grano, o alto contenido de carbohidratos de fácil digestión, donde el animal tiene que digerir normalmente, las bacterias tienen que digerir normalmente los paros. Pero le estamos aportando carbohidratos, como es el pan, como es el maíz. Todo esto hace que el animal o las bacterias del animal fermenten fácilmente todo esto.
un consumo excesivo o inadecuado sin previa adaptación de la microflora ruminal. Tengo que cambiar esto, ya no se utiliza el término microflora, se utiliza el término microbiota. Raciones pobres en fibra y ricas en carbohidratos, son hidratos de carbono, de fácil digestión hace que las bacterias digieran fácil estos nutrientes y generen alto contenido de ácido láctico y de ácidos grasos volátiles. Y un cambio de sus proporciones. La acumulación de ácidos grasos volátiles provocan el primer descenso del pH. A medida que el pH baja, la flora se va alterando, la microbiota se va alterando, generando persistencia de las que son capaces de soportar los niveles de ácido láctico y otras sustancias que generan notable aumento de la presión osmótica a nivel del contenido ruminal. Los ácidos grasos volátiles y el lactato absorbido obligan al organismo a poner en marcha los mecanismos necesarios para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces introducen agua dentro del rumen y esto trae como consecuencia toda esta alteración, que ya la hemos mencionado. Disminución del pH, salida del rumen, bajo descenso, pérdida de, en este caso sería potasio, magnesio y calcio. Uno de los puntos importantes que tienen que tomar ustedes en cuenta es que cuando hay una extravasación de líquidos a nivel intestinal, una de las cosas que normalmente se pierde, sobre todo por diarreas, es el potasio. En diarrea se pierde mucho el potasio. Pero en vómitos, ¿qué es lo que normalmente se pierde en un vómito? Sodio, líquido. Ácido láctico. Ajá, ¿y cómo está constituido el ácido? Iones de hidrógeno y cloro. Y cloro. Cloro e hidrógeno. El ácido clorhídrico. Y creo que es al revés, HCl. Ahora sí. Es al revés también. El ácido clorhídrico. ¿Y dónde vamos a conseguir normalmente el cloro? En solución. Soluciones exógenas que nosotros aportamos normalmente. ¿Dónde conseguimos nosotros cloro? Cloruro de sodio. El cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Con esto quiero decir que cuando nosotros vamos a instaurar un tratamiento para la corrección de una deshidratación, vemos y tomamos en cuenta dos puntos. Si es por vómito, sabemos que lo que se pierde es ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico va a consecuencia del alto perdido de cloro. Por ende, cuando nosotros instauremos un tratamiento, una fluidoterapia, en los casos de vómito, siempre se recomienda el aporte de este electrolito específicamente. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? En el cloruro de sodio. En el cloruro de sodio. O en el Ringer lactato. Son los primeros pasos que nosotros tenemos que instaurar en el momento de desarrollar una fluidoterapia. Pero cuando es por diarreas, aquí se elimina alto contenido de lactato. ¿Sí? Por la acumulación de agua a nivel gastrointestinal y por ende una pérdida de potasio. Si nosotros tenemos una alta pérdida de potasio, el lactato, lo primero que sabemos, a nivel intestinal, por diarrea, vamos a obtener el aporte de Ringer lactato. ¿Y cómo nosotros sabemos que hay una pérdida constante de potasio? ¿Qué signo clínico vamos a observar? Taquicardia. Una taquicardia. Entonces, un signo clínico, aparte de la deshidratación, es un aumento de la frecuencia del gasto cardíaco. Y si lo sabemos que es por diarrea, sabemos que quien se está perdiendo es potasio. Por ende, cuando nosotros tenemos presente un caso clínico donde nosotros tenemos diarrea de tipo osmótica, siempre se recomienda el aporte de potasio. No más de 5 miliequivalentes día. Punto importante.
5 miliequivalentes día, con un máximo de 10 en algunos casos, pero día. Y no obstante, esto se tiene que administrar de forma lenta y diluida en solución. Porque si nosotros aportamos directamente en un bolo alto contenido de potasio, ¿qué vamos a producir? Ajá. ¿Qué va a llevar a un paro cardíaco? ¿Por qué no un infarto? Porque el infarto no le llega sangre. Es la muerte regional de la zona. Casi, pero va bien. Va a generar un paro cardíaco. ¿Entienden ese punto? ¿Alguna duda hasta los momentos? Por eso tienen que administrarse de forma lenta y en el transcurso del día. Y nuevamente diluido en solución. Todas estas alteraciones, alto contenido de ácido, sobre todo este ácido láctico, esta pérdida de líquidos, esta pérdida de calcio, esta pérdida de magnesio, genera también como consecuencia alteraciones a nivel de todo lo que serían los órganos. Por ende, cuando nosotros vemos que hay una disminución tanto de calcio y de magnesio, vemos la presencia de alteraciones a nivel músculo-esquelético y genera artritis, laminitis, pododermatitis asépticas. ¿Por qué? Cuando hay una alta pérdida de calcio, ¿quién se activa? La paratiroides. La paratiroides va a generar salida de calcio a nivel de los huesos. Entonces ya es el primer paso. Pérdida de calcio, activación hiperparatiroidismo, hiper o normocalcemia, a consecuencia de sus reservas, porque el calcio que está en los huesos lo único que sirve es para reserva. ¿Y cómo se contiene el calcio en los huesos? Los cristales de hidroxiapatita, que es la combinación de calcio, magnesio, fósforo, manganeso, selenio. Es una combinación, pero principalmente calcio y magnesio. Por ende, toda esta pérdida de calcio, de magnesio, de potasio, va a generar alteraciones a nivel musculoesquelético, generando artritis, laminitis y pododermatitis, pero de carácter aséptico. Por ende, ustedes cuando observen o estén en una finca y estén evaluando un ganado y ustedes ven las láminas, le ven las pezuñas y le ven unas segmentaciones muy concurridas, muy alteradas o pezuñas muy alargadas y deformes, saben que esto es un animal que ha sufrido anteriormente y constantemente de laminitis, un proceso inflamatorio de la lámina propia de la pezuña que altera su estructura y se va deformando. A nivel ruminal, gastrointestinal, reticular o masal, vamos a observar lesiones correspondientes a altos contenidos de ácido, que también va a alterar la flora intestinal y la mucosa interna, lo que va a llevar a consecuencia de la formación de úlceras. Vamos a generar o vamos a observar todas estas estructuras, zonas necrosadas y, no menos importante y característico, diarreas profusas y líquidas. ¿Qué es una diarrea? Un aumento de los números de veces de defecación. Es un aumento de la frecuencia de la excreción o la defecación, no la consistencia. Una cosa son heces líquidas o heces pastosas y otra cosa es diarrea,
que es el aumento de la frecuencia de la excreción. Entonces vamos a observar diarreas con heces líquidas y, no menos importantes, heces ácidas. Y una de las patologías más comunes que vamos a observar a nivel dermatológico en esta zona es algo que se llama una dermatitis química. Porque estas heces vienen con alto contenido de ácido láctico, por ende va a alterar y va a quemar literalmente esta zona. ¿Con qué otra patología se puede confundir? En grandes animales. Hay otro que es característico, que cuando nosotros observamos estas lesiones y tenemos esta dermatitis química en esta zona, sabemos que podemos estar presentes o en una acidosis ruminal o en esa patología. Bueno, va bien. Porque parásitos hay muchos, estróngilos, protozoarios. No. Pero eso es en equinos y no produce. Y esto es más a nivel intestinal, no, porque ese es de colon. O sea, lo que es el Trichuri, perdón, ese es el Oxylieti y el Trichuri bulbi es de colon. Son parásitos intestinales de colon. Pero este afecta más al intestino delgado. De la mosca. No. Se contamina mucho más fácil. Y estamos hablando de grandes animales. Que produce también dermatitis química. Es un protozoario. Los coccidios o la eimeria en lo que serían los bovinos. La eimeria también produce diarreas líquidas profusas y una dermatitis química. Otras complicaciones que se pueden surgir tanto en acidosis aguda como en la crónica es la necrosis de la corteza cerebral, pero es a consecuencia del acúmulo de ácido. Y esto también puede generar lesiones. O sea, si nosotros podemos observar y tenemos un animal con alteración del estado de conciencia y movimientos tónico-clónicos, y es un bovino que tiene una diarrea profusa, no pensamos en rato, pensamos en acidosis ruminal. Ahora, ¿qué vamos a observar? Primero, distensión abdominal bilateral cuando hablamos de la acumulación de ácidos gastrovolátiles, o sea, un timpanismo, supresión de los movimientos ruminales, signos de shock hipovolémico y shock séptico, también lo podemos observar en caso de acidosis ruminal. ¿Pero por qué shock séptico? Vuelvo y repito que es la sepsis. Lo que pasa es que era muy pasito, pero así te la sabes. O toxinas, correcto. Pero inflama todos los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso, es a consecuencia de un microorganismo por acumulación de ácido láctico que inflama todos los vasos sanguíneos y primero hace una pérdida considerable de líquido. Entonces, tenemos un shock tanto hipovolémico como séptico. Temperaturas corporales oscilan entre los 38 y los 41 grados, diarreas profusas, líquidas, diarreas químicas, acuosas, alimentos no digeridos, espuma, olor agrio o dulzón por la acumulación de ácido láctico y licor ruminal ácido, son características que nosotros vamos a observar en la acidosis ruminal. Una deshidratación que va desde los 4 hasta el 12% con la cabeza sobre los flancos. La oposición de autoocultación. Son animales que siempre van a estar en una fase deprimida, deshidratados, y van a girar su cabeza hacia el rumen, que es la posición normal que vamos a encontrar. Porque va a haber dolor sobre el flanco izquierdo, que puede generar la muerte del animal si no se controla entre 24 a 72 horas. Cada vez que ustedes piensen, cada vez que ustedes estén presentes en cualquier alteración a nivel gastrointestinal que produzca ruptura
rotura de intestinos tienen un periodo de 24, máximo en el mejor de los casos, a 72 horas para poder salvar el animal. Ya sea cual sea el origen, cualquier alteración por pérdida o extravasación, ya sea a nivel gastrointestinal o a nivel genitourinario, que llegue a cavidad peritoneal, tienen un periodo de 24 a 72 horas para poder corregir el daño. Si no, pasa a la muerte. Y lo digo en este sentido, ¿por qué? Porque puede ser que en algún momento, sobre todo cuando tiene el año que viene, el semestre que viene, perdón, en clínicas, una pregunta puede ser: ¿cuál es el tiempo que ustedes tienen después de una rotura a nivel de un bulbo abdomen o de una peritonitis a consecuencia de una rotura a nivel gastrointestinal? Y la respuesta es 72 horas. Pero si le dan el rango de 24 a 72 es válido. Pero lo máximo que pueden esperar después de una rotura gastrointestinal o a nivel abdominal son 72 horas antes de producir la muerte. Claro, a medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando a estas 72 horas, el pronóstico es más reservado. Las complicaciones inmediatas cuando se aumentan las concentraciones de ácido láctico, por supuesto tenemos un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos que irrigan la lámina propia, por ende vamos a tener una laminitis aguda. Puede generar aborto, muerte embrionaria y prolapso uterino. Puede generar porque siempre va a estar en este constante aumento de los movimientos. Ahora, las complicaciones tardías, o sea, nosotros logramos corregir, pero recuerden que la acumulación de ácido láctico y todos estos detritos que genera la vía gastrointestinal que pasan a sangre y generan la sepsis como tal, ¿qué van a generar principalmente? Un proceso inflamatorio. Pero ese proceso inflamatorio va a generar sobre los vasos sanguíneos a nivel de la vena, o vamos a colocarlo, del sistema portal. Un proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos que puede generar la liberación del colágeno a nivel vascular. La presencia de colágeno a nivel vascular va a conllevar a la formación de una agregación plaquetaria. Pero todo es a consecuencia de esta caída del pH con un aumento del ácido láctico, que genera lesión inflamatoria a nivel vascular exponiendo el colágeno, generando agregación plaquetaria que conlleva a un trombo. Porque el problema no es el trombo, el problema es cuando el trombo se transforma en émbolo y genera trombosis de la vena cava caudal. Es una complicación tardía de la acidosis ruminal. La formación de un trombo en la vena cava caudal, que cuando se libera produce taponamiento cardíaco y muerte súbita, la cual a su vez puede dar origen a un embolismo pulmonar. Ruminitis micótica también puede generar todo esto. Diarreas intermitentes, hipoagalactia o agalactia, mal estado general, poliencefalomalacia, que es cuando ya estas alteraciones de este proceso inflamatorio llega a los vasos sanguíneos de allá del acueducto de los vasos cerebrales, y el síndrome de acidosis subclínica también puede ser. Profe, y como se le va el calcio y eso no tiene, no recuerdo cómo se llama, malasia, pica, que lamen todo. Pero recuerden que esto es agudo. Esto es agudo. Para que llegue la pica, tiene que pasar un tiempo prolongado, una fase crónica de deficiencia nutricional. Entonces, ¿qué vamos a observar? Animales que van a estar deprimidos, animales que van a estar con un estado de desorientación, incluso cuando hay una acumulación de ácido láctico que
conlleva a una poliencefalomalacia, hay un proceso inflamatorio a nivel de los vasos que irrigan el cerebro y produce una encefalitis. Y esa encefalitis lo vamos a poder observar porque cuando estamos evaluando el globo ocular, en vez de conseguir de una forma transversal como normalmente debería estar, el animal tiene alteración de la pupila. Recuerden que los rumiantes la pupila es rectangular por ser una presa. En este caso podemos conseguir este signo que lo podemos observar como nistagmus, porque son movimientos involuntarios del globo ocular. Animales que están, por supuesto, deprimidos, en una posición de autoocultación porque están llevando su cabeza en el flanco afectado, o animales completamente distendidos por el timpanismo que lo podemos conseguir muertos. ¿Cómo diagnosticamos entonces esto? El diagnóstico se basa en la afección, está basado en la historia de ingestión de cantidades excesivas de carbohidratos altamente fermentables o granos, en los hallazgos de la exploración clínica y en las características físico-químicas del licor ruminal. El pronóstico es reservado a malo de acuerdo a qué tan grave es la deshidratación y la acumulación de ácido láctico. Por ende, cuando nosotros vayamos a atravesar la sonda oroesofágica, empecemos a liberar ese gas. Tenemos ese líquido, ese licor ruminal, y nosotros podemos utilizar estas tiritas que las consiguen muy económicas, pero si no tenemos estas tiras podemos utilizar incluso las tiras de orina, porque las tiras de orina tienen un segmento donde se ubica únicamente para el pH. Y lo podemos comparar. Nosotros pasamos esa tira reactiva por el licor ruminal, ya sea la tira de orina o esta tira que viene específica solamente para pH, y la comparamos con esta tabla. Entre más roja es más ácido o un pH más alcalino, confirmando por supuesto que el animal está en acidosis ruminal. ¿Cuál sería el tratamiento en estos casos? El mejor abordaje terapéutico es la intervención quirúrgica inmediata. Pero ¿cómo es la intervención quirúrgica? Primero se practica una ruminotomía en el flanco izquierdo, procediéndose al vaciado del ruminal total, o sea, un lavado de su interior. Nosotros hacemos una ruminotomía, generamos la válvula, una ventana que podemos estar en contacto con el rumen y podemos hacer el lavado, porque esto tiene un pH muy bajo. Claro, tenemos que alterar, o tenemos que tener en un caso donde el animal está en una fase de shock y deshidratación. Cabe destacar, como yo les estaba mencionando anteriormente, que cuando nosotros tenemos líquido en cualquier cavidad, pleural, principalmente peritoneal, en este caso de ascitis, que es donde consumimos o presentamos más líquido, o en este caso a nivel del rumen, y vamos a eliminar o extraer todo este líquido, nosotros tenemos que restituir el líquido. Porque si no, nosotros sacamos este líquido que está en ese contenido, ya sea en cavidad abdominal, por medio de una ascitis, o a nivel del licor ruminal, del rumen, esto sí va a continuar inflamado y siempre va a estar en extravasación. Nosotros extraemos esto, el ambiente sigue estando ácido, sigue presentando la pérdida de líquido a nivel vascular. Si no restituimos líquido, pasamos al shock hipovolémico. Si nosotros sacamos un líquido de alto contenido en cualquier cavidad y no restituimos el líquido por vía endovenosa, vamos a llevar al animal a un shock hipovolémico, porque la pérdida de líquido siempre va a estar presente en la zona afectada, ya sea en el caso de ascitis o en el caso del rumen.
porque tiene alto contenido de líquido en este nivel ruminal. Ahora, se le hace un lavado, se le instala un orificio, retículo masal, sulfato de magnesio. Esto va a generar un efecto buffer, contrarrestando la pérdida exacerbada de hidrogeniones, el ambiente ácido, el popular Sal-Dexon. El Sal-Dexon, que es sulfato de magnesio, lo podemos utilizar como efecto buffer para los casos de acidosis ruminal. Otra alternativa terapéutica es esta que tenemos acá, que tiene el mismo efecto buffer, simplemente contrarrestando la acidosis ruminal. Si se requiere corregir el pH ruminal, se recurrirá a hidróxido de magnesio o óxido de magnesio, de 1 a 2 gramos por kilogramo en el momento que estemos haciendo también el lavado. Antes de suturar la abertura quirúrgica, se debe realizar una transfaunación. Nosotros tenemos un ambiente completamente alterado en estos casos. Hay alto contenido de bacilos ácidos lácticos y lo primero que vamos a hacer es sacar todo este contenido, limpiar esta flora intestinal. Lo bueno, lo importante, recuerden aquí, es que no necesariamente necesitamos un líquido estéril, porque imagínense que la capacidad del rumen son 500 litros. Son 500 litros insostenible. Por eso lo podemos hacer con agua, pero lo vamos a soportar, lo vamos a sustentar o le vamos a instaurar sulfato de magnesio primero como solución buffer para evitar esta exacerbada aumento de la presión oncótica. Pero una vez que nosotros realizamos esto, estabilizamos el pH a nivel ruminal, nosotros realizamos una transfaunación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un animal, el animal afectado, igual que cuando nosotros hacemos la transfusión sanguínea. Tenemos el donante y el receptor. Un animal sano y el animal afectado. Tenemos dos animales, por supuesto, esto es un procedimiento quirúrgico altamente costoso y con alto riesgo, pero lo hacemos cuando tenemos animales de valor económico. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a utilizar, tenemos el animal, lavamos el animal afectado, que va a ser el receptor, y el animal donador, vamos a sacar flora o vamos a sacar contenido del contenido ruminal y lo vamos a aportar en el animal afectado, lo que sería el receptor. Una vez que nosotros hacemos esa transfaunación, porque estamos trabajando la microbiota de un animal sano a la microbiota de un animal afectado, que también puede pasar en personas. Lo que pasa es que en personas es un poco más asqueroso. En las personas la transfaunación es por el consumo de heces, de animales sanos, de personas sanas. ¿Cómo pasa eso? Existen las personas que se automedican, toman antibióticos, toman antibióticos, y tienen esas diarreas profusas. Específicamente, por una bacteria específica se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile, que es el único microorganismo, el Clostridium difficile, que puede soportar. Recuerden que el Clostridium, todos estos microorganismos anaeróbicos son altamente resistentes. Entonces, toman cipro, toman trimmetoprim, toman meropenem, toman vancomicina, toman colistina, toman cualquier cantidad de antibióticos, y recuerden que los antibióticos no son específicos para el área afectada o el órgano blanco. Los antibióticos afectan todo y matan la flora intestinal. ¿Quién queda? El Clostridium. En casos graves donde hay diarreas profusas y se confirma una disminución de la carga bacteriana con la presencia de Clostridium difficile, se recomienda una transfaunación. Esto pasa normalmente cuando hay tratamientos prolongados con antibióticos. ¿Qué hacen las personas? Buscamos una persona sana, se le diluye sus heces y
se le da de beber a la persona afectada. El coctelito. No se le puede dar, no se le puede suministrar por No puede ser por una sonda, no sé. Sí, sí, claro. Me puedo matar. Pero- y si con consentimiento. O le dan un juguito de ese y dice, no, esto es para el tratamiento. No se da cuenta. El problema es cuando Lo tienen que Causa de hacer. estómago. Pero si llega al estómago, si Sí. instaura en el estómago. ¿Ah? Y si llega al estómago y se instaura en el Es estómago. Es que ahí donde quiere. Eso es lo que- el colon. Bueno, es en todo el tubo intestinal, en todo. Pero Es en todo. lo deberían hacer por sonda y sin consentimiento del paciente. Pero para que conozcan que esto existe. Es más, O sea, yo espero. no me acuerdo en qué serie pasa esto. No sé si en Doctor House. Tranquilamente sería un Pero episodio más normal. Le estaban dando para una persona que es hipocondríaca, que tiene todo, sufre de todo en su mente y toma tratamiento para todo. Y se mató toda su flora intestinal. Le tuvieron que hacer una transfaunación. Al mismo tiempo, en este caso, volviendo al tema, que nosotros realizamos la transfaunación, se le debe agregar, introducir grandes cantidades de 4 a 8 kilos de heno para que la fauna o la flora que le estamos aportando a este rumen empiece a trabajar de manera correcta y empiece a digerir la fibra, lo que sería la celulosa y la hemicelulosa, que es como debe ser tratada. Al mismo tiempo que se realiza una ruminotomía, se debe establecer un tratamiento anti-shock circulatorio hipovolémico y contra la sepsis, o sea, fluidoterapia y analgésicos antiinflamatorios. Normalmente utilizamos el fluniximab. Profe, ¿qué tipo de fluidoterapia? Porque si tiene acidosis no puede ser rígido. Y el cloruro de sodio, el cloro, es negativo. Entonces, Porque ¿dónde está el cloro en todo este caso? En el rumen. ¿Y de dónde lo está sacando? De la sangre. Y si le aportamos fluidoterapia de cloruro de sodio, restituimos el sodio y el cloro a nivel sanguíneo. Pero eso es una pregunta importante, solo que incluso en esa fluidoterapia, porque tenemos alta pérdida no solamente de cloro y sodio, sino que también tenemos pérdida de potasio, podemos combinar del cloruro de sodio y le agregamos potasio y restituimos el animal. Ahora, para prevenir y tratar la laminitis se puede utilizar clorhidrato de prometacina o succinato de doxilamina para evitar el proceso inflamatorio a nivel vascular. La prevención de la poliencefalomalacia se hace por clorhidrato de tiamina. Aquí viene el punto importante. Cada vez que nosotros vamos a instaurar un tratamiento en dirección al sistema nervioso central, siempre se recomienda el uso de vitamina B1 o tiamina. Y la ruminitis micótica se previene con el uso de tiabendazol. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ruminitis micótica es porque nosotros le estamos dando tratamiento porque hay muerte total de todas las bacterias que normalmente se instauran en el rumen. Pero entre ellos, quienes sobreviven, aparte de los bacilos ácido lácticos, son los hongos, que tienen un alto, o sea, son capaces de soportar altos niveles de ácido. Por ende, se debe recomendar que cuando hay esta disbiosis, un tratamiento no solamente con la transfaunación, sino con tiabendazol para evitar la ruminitis micótica. Se deben preceptuar antibióticos de amplio espectro para prevenir o combatir la sepsis sistémica y disminuir la fermentación exacerbada. Esto es como recomendación. Porque hasta cierto punto es lo mismo que pasa cuando nosotros estamos instaurando y cuando nosotros vamos a hablar de monogástricos. Ustedes ven una diarrea. Ustedes mismos tienen diarrea. El primer paso que ustedes tienen que tomar en una diarrea es la administración de restauradores de la flora. Restauradores de la flora es lo primero que ustedes tienen que instaurar como tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes no hacen esto, lo más seguro es que se van para el otro campo, que es ampicilina, metronidazol
y Bactron, que es el trimetoprim-sulfametrozazol. ¿Y cuál es la principal causa de diarreas en todas las especies? Por bacterias. La muerte de ¿Ah? la muerte de las personas. ¿Pero quién produce esa disbiosis? ¿Ah? ¿No? Imaginen que todos tengamos diarrea, horrible. La principal causa de diarrea en todas las especies. Todas. Cada vez que ustedes les da una diarrea, les da fiebre, este es lo primero que piensan. Primero que me comí algo mal. Pero resulta que dura 3-4 días. Salmonella. Sí. María. María, ¿qué importa? Los virus, ¿quién lo dijo? Los virus. La principal causa de diarrea son virus entéricos. Coronavirus, circovirus, adenovirus, todos aquellos virus que afectan la superficie intestinal. Ahora, si nosotros sabemos que la principal causa de diarrea en todas las especies, que de verdad estoy diciendo en todas, estamos hablando de caninos, felinos, bovinos, equinos y humanos, son el origen viral, vamos nosotros primero a tomar antibióticos, que es lo que normalmente hacen. Ustedes tienen una diarrea, lo piensan, lo voy a solucionar con metronidazol, ¡plac! O lo voy a solucionar con un Bactron. Y en este caso van a matar la microbiota. ¿Qué pasa? Esto lleva a una diarrea profusa. O sea, lo que se van a empeorar. Oh, Exactamente. Este es el primer error que se comete cuando nosotros estamos tratando la vía intestinal, sobre todo la frecuencia. No solamente en animales, sino también en nosotros mismos. Porque nosotros somos veterinarios, nosotros manejamos medicamentos y nosotros nos automedicamos. Pero resulta que la principal causa de diarreas son de origen viral. Entonces, primero él viene y altera toda la microbiota intestinal y segundo, nosotros venimos y lo completamos. Y generamos una diarrea profusa que nos dura 3 y 4 días. Cuando el primer paso, y no estoy diciendo que este sea el tratamiento o el gol estándar, es la restauradora de la flora intestinal. Porque estos son lactobacillus, estos son clostridium, pero de origen, bueno, por supuesto, los que compiten con los receptores de agentes virales, que compiten con los receptores de bacterias patógenas, y es lo más importante. Si tenemos una diarrea en cualquier especie, lo estoy recomendando para ustedes mismos, lo primero que ustedes tienen que usar es un restaurador de la flora intestinal. 2 días, 48 horas con este tratamiento y no hay respuesta, si pensamos. Una enterogermina. Lo único que tienen que tener cuidado es en el Bacillus subtilis, que es el... ¿Cómo se llama? El Bacillus subtilis, no me acuerdo cuál es el fármaco. El Bacillus subtilis. Está bien recomendado, lo compré yo. Que es una restauradora de la flora intestinal, pero cuando tenemos en cachorros inmunocomprometidos, va a generar sepsis. Ahí en el detalle, sobre todo cuando hay erosión de la flora intestinal. Por eso es que cuando nosotros instauramos un tratamiento para parvovirus que produce erosión de la mucosa, nosotros no utilizamos restauradores de la flora. Aquí sí pasamos ampicilina y metronidazol. Pero sabemos que el parvovirus produce una lesión ulcerativa, lacerativa sobre la mucosa intestinal. Por eso el primer paso para el restaurador, para los casos de parvovirus, ¿cuál es? Fluidoterapia, ¿qué más? Pero ¿cuál? Ahí, cuando lleguemos allá vamos a explicar ese tema. Ajá. El descanso. Nada por vía oral.
Ni agua, ni alimento, nada. Nada por vía oral. Ese es lo primero que tiene que hacer. Todo por vía endovenosa. De 24 a 48 horas. Pero eso lo vamos a tocar cuando lleguemos a monogástrico. Ahora, otro punto importante, ya que estamos acá. Si nosotros vamos a tomar restauradores de la flora, y tomen en cuenta esto, si ustedes están colocando restauradores de la flora, o sea, están aportando bacterias en el tratamiento, no van a utilizar antibióticos. Porque le estamos aportando bacterias y se las estamos matando al mismo tiempo. Entonces no tiene sentido. Y pasa, es muy común. Si vamos a colocar el tratamiento de restauradores de la flora, no vamos a aportar antibióticos, porque vamos a complicar el caso, simplemente vamos, lo que le estamos aportando se lo estamos matando al mismo tiempo. No hacemos nada. Eso tienen que tomarlo siempre en cuenta. Y estamos. Mañana comenzamos con desplazamiento izquierdo de la bomba. Profesora Sónica. Sí. ¿No me corrigió? No. Yo